Hola Catalina, ¿cómo Hola. estás? Estamos aquí con Catalina Zamora, ¿cierto? Conversando un poco acerca del libro de la lectura, nuestro programa Mujeres que leen mujeres. Yo acá te voy a compartir una hojita, Ujú. porque además nos gusta hacer los collages. Vamos a hacer collage. Y la idea es que tú aquí tienes revistas, tienes lápices, tijeras, puedes ir recortando y pegando para acompañar mientras nuestra conversación. Así que, como te decía, me llamaba mucho la atención, tú eres de Calera, Ujú. que de repente uno dice, oye, las personas que viven en Calera viven súper lejos, ¿no? Hablábamos de esta idea del centro y del borde. Claro, literalmente estamos fuera del borde. Cuando hablan del margen, Calera está fuera del margen. Y eso que estamos súper cerca de Santiago, cerca de Viña, 2 horas de cualquier cosa. Y aún así, en la ruta literaria de Calera no existe, po. Sí, ahora el centro está donde está una, en el fondo. Sí, es Esta cierto. idea de Latinoamérica da vuelta que hace el Torre García, ¿cierto? El pintor uruguayo, que es como jugar un poco dónde estamos, que eso también es la idea de conversar un poquitito contigo, conocer tu trabajo, porque tú has escrito y también has trabajado como editora en esta editorial GS Libros, ¿cierto? Que cuéntanos un poquito acerca de cómo nace esta editorial, cuál ha sido el recorrido, porque llevan hartos años ya trabajando como editorial. Sí, estamos realmente empezamos como 2015. Antes habíamos tenido otras editoriales como más pequeñitas, así medio autoediciones, y de ahí nos arrastramos. Finalmente la pandemia también por un lado nos obligó a trabajar ya más en serio y empezar a fomentar lo que se escribía en Calera, porque Calera tiene igual un pasado histórico literario que a veces está un poquito perdido. Por ejemplo, había una escritora en los años 40 que nadie conocía, que me ha costado encontrar su obra, sí, o sea, ¿Cómo se llama ella? Amalia Sala. Amalia Sala. Amalia Sala, ella publicaba incluso en el Peneca, vivía en Calera, era profesora de escuelas en Calera, y es una escritora que pasa desapercibida de la época de la Marta Brunet, de la Gabriela Mistral, y ella escribía infantiles y, por ejemplo, su obra está súper perdida. Anda en Santiago, está revista antigua, y ahí estamos tratando de localizar a los familiares que nos presten los derechos para poder publicarla una vez por todas. ¿Y ustedes hacen harto trabajo de rescate? O sea, ¿trabajan solo con escritores y escritoras de Quillota, caleranos, perdón? Es que claro, partimos como de esa idea de fomentar las publicaciones y promover las publicaciones de autores locales que ya tienen difícil acceso a editoriales de Valparaíso, de Viña, de Santiago, que es como, porque nosotros siempre hablamos de un doble centralismo. Primero el centralismo de Santiago, que es el que todos sufrimos los de provincia, y luego ese centralismo de Valparaíso, Viña del Mar. Entonces quedamos afuera de los dos centralismos. Porque quedan al margen del margen. Al margen del margen. Un poco eso. Oye, y bueno, yo creo que es importante que tú pudieras explicar un poco la diferencia entre editorial e imprenta. Porque a veces, a mí me ha pasado que me preguntan, oye, ¿cuál es la diferencia entre ambas? Claro, es que como estuvimos conversando recién, claro, las imprentas, ellos hacen su trabajo, su pega, así como muy práctica, así como cuando sacaban calendario o sacaban boletas, entonces uno llegaba con sus textos y las imprentas al final imprimían lo que querían. Claro. O sea, muchas veces habían errores como de las líneas de los textos, o no sé, unos párrafos. Muchas veces nos llegó que en un libro llegaba una hoja, un párrafo, y después continuaba el texto, entonces era horrible. No es un trabajo del libro, porque ellos finalmente trabajan con papel y tinta. Entonces, claro, esa era una necesidad que teníamos. Y gracias a la pandemia, en cierta medida, tomamos más en serio el tema de generar este movimiento con la editorial. También estuvimos trabajando teníamos un taller en El Vagón, que es un centro cultural, que se tomó ahí en la estación y funcionaban, hacía taller y todo. Entonces Osvaldo, Godoy y yo trabajábamos ahí haciendo talleres literarios, y desde ahí cachamos que aparecieron un montón de autores y autoras que iban a esos talleres, y claro, pues nos vimos la necesidad ya de empezar a trabajar con editorial, trabajar en los textos, trabajar en maquetación, trabajar en las tapas, que era súper importante para nosotros también generar que, ya que los escritores tenían una identidad local, que también los libros tuvieran esa identidad local.
parte de Sí, la porque voz. yo vi una entrevista que te hicieron 2021, parece, en Radio Calera, Sí, Radio La ¿cierto? Calera. Y ahí contabas un poco de un fondo que ustedes se ganaron y que hablabas tú ahí sobre estos escritores y escritoras locales y la importancia de trabajar el territorio. Claro, yo siento que Calera, Calera, porque me gusta ampliarlo. Básicamente somos como el Gran Quillota también, la gran provincia de Quillota. Es un sector que tiene una identidad propia. Bueno, todos los sectores tienen una identidad propia, Sí. pero muchas veces en Calera se pierde esa identidad justamente por esta cercanía lejana que tenemos con los centros. Entonces, muchos de los autores u otros artistas, actores, músicos, trabajan mucho, pero por ejemplo acá, muchos en Valparaíso. Entonces, esa obra local a veces se pierde. Entonces, por eso era para nosotros. ¿Y ustedes han logrado llegar a establecimientos educacionales, ponte tú, con estas escritoras y escritores de Calera? Sí. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo es la recepción? Buenísima. La gente de Calera es súper receptiva a los autores locales. Tenemos un escritor, pucha, justo hoy día no traje el libro, Felipe Argote. Él trabaja desde la crónica. Él escribe crónica. Él vive en una población bien compleja de Calera y él describe esas situaciones en sus crónicas. Esta crónica llegó a varios profesores del liceo y todo. Entonces, él generalmente siempre va a dar charlas allá porque los chiquillos se sienten súper identificados. Porque Calera es un lugar que es marginal. Marginal. Tenemos problemas de narco, tenemos problemas de delincuencia y todo. Entonces, los chiquillos sienten que es una voz que les llega y que conocen. ¿Cómo lo ves tú en el caso de las escuelas? ¿Has tenido alguna experiencia como editorial? ¿Cómo recepcionan tanto los jóvenes como los jóvenes, como los más chicos o el mundo de los profesores? ¿Qué le pasa con ustedes? ¿Tienen un espacio ahí asegurado? Mira, nosotros generalmente, más que un espacio asegurado, trabajamos dos líneas. Tratamos que una línea más social y la línea más comercial, por decirlo de alguna forma, que es como lo que mantiene la editorial y el asunto. Claro. Pero tenemos también un movimiento social, que por ejemplo para los días del libro, vamos a escuelas públicas de bajos recursos generalmente, hacemos charlas. Tenemos una charla que se llama La Ruta del Libro, donde le enseñamos a los chiquillos, a las chiquillas, cómo funciona el método del libro, cómo se trabajan los libros, cómo se llega desde la idea de alguien a un libro concreto. Entonces llevamos muestras de libros, le llevamos libros cartoneros, los hacemos escribir haiku. Entonces la idea es esa también, porque son cabros que a veces están todos metidos en el internet, vamos TikTok y todo. Entonces eso ha tenido mucha recepción. Yeah. Muy atentos, les encanta ver, por ejemplo, libros raros. El libro objeto, ¿ustedes también trabajan libros objeto? Por ahora no, pero llevamos de otras editoriales, por ejemplo Corazón de Hueso, que ellos están ahí en Quillota, también funcionan en Calera. Entonces, claro, llevamos libros de ellos que son como más libros objeto, entonces a ellos les encanta tocar los libros, jugar. También me gustaría saber, Catalina, ¿cómo ves ese trabajo colaborativo con otras editoriales de Calera o de los alrededores? ¿Qué vínculo tiene? Porque nombras Corazón de Hueso. ¿Cómo ves ese trabajo que permite de alguna forma colectivizar también las experiencias? Claro, yo siento que se está generando un movimiento bien bonito literario en la zona. Ahora estamos empezando a trabajar una revista conjuntamente con el editor de Corazón de Hueso. También se han generado ferias más pequeñas ahí en la zona, en Calera, Quillota, en que van estas editoriales chicas. También hay otra, Quiltehue Rojo, también una editorial que funciona en Quillota. Generalmente siempre nos vamos invitando, estamos en contacto, pero pleno. La idea es eso. ¿Y cómo tú llegaste al mundo editorial? ¿Cómo te convertiste en editora? ¿Tú estudiaste diseño? ¿Aprendiste en el camino? ¿Eras escritora primero? Yo fui escritora primero. Yo siempre me gustó escribir. Y después me arranqué un tiempo a hacer teatro. Entonces fue muy loco. Y bueno, mi pareja, él también es escritor. Entonces él es poeta y los poetas publican mucho. Les encanta publicar. Entonces empezamos publicando textos de él primero. Por eso les digo que mandábamos a las imprentas y nos llegaban unos bodrios a veces, que horrible.
Sí. Entonces, claro, empezamos así y de repente empezamos ya autoediciones. O empezamos en los talleres, ya hagamos plaquetas. Y así se fue dando la cosa, después me fui como haciendo cursos de perfeccionamiento hasta que llegamos a eso. Fue Que las natural. plaquetas son, o las plaquetas, que Claro. son, ¿cómo las definirías? Para igual contar un poquitito. Son unos librillos pequeños que hacíamos. Me acuerdo que tomábamos hojas con la impresora, las doblábamos, un corchete, una tapa simple. Eran unos pedazos de novela, me acuerdo haber publicado yo, como un capítulo de una novela. Esto todo a raíz del taller del vagón. Los poemas de algunos, las crónicas de otros, los poemas de la Paloma Kirchmann, que lo primero que publicó con nosotros la Palomita fue justamente una plaqueta con sus poemas. Pues la Mariana también tenía unos cuentos y así fuimos armando de poquito. Y ellas son escritoras de Calera. La Paloma Kirchmann es de Quillota, por eso hablamos que Quillota y Calera como... Claro. Y la Marianita, acá, Mariana Aravena, ella es de Calera. Ella es del sur, pero vive en Calera hace como 30 años. Entonces... Tú contabas también que te sorprendía un poco que las mujeres empezábamos a escribir ya más adultas, ¿no? Que eso era la impresión que tenías. Sí, me tocó un tiempo atrás, tuve que hacer una investigación pequeñita sobre la poesía en la provincia de Quillota. Y me di cuenta, lo que agarré fueron unas antologías que habían de los años 80, 70, y me di cuenta que casi todas las mujeres que publicaban tenían más de 50 años. Entonces, claro, de hecho Paloma y Mariana también son mujeres como de 60 años. Entonces me di cuenta, y hablando con ellas, que muchas de las mujeres empiezan allá a publicar a esa edad justamente porque dejan de criar, ya no dejan ya de trabajar en muchos casos, o dejan de cuidar la casa. Entonces, y casi toda la poesía también estaba como ligada a eso. Me acuerdo un poema de una poeta quillotana que hablaba de barrer la calle o cosas así. Entonces, era que dejaban las labores maternas y de dueña de casa y se dedicaban a la literatura. Y también sus temáticas están centradas en ella, porque Sí, hablabas sí. tú de una escritora que se centraba en la depresión postparto, ¿cierto? Claro, Mariana acá tiene un Ceremonia Secreta, su primer cuento, justamente, ella escribe como un clave más de terror, también tiene unos más humorísticos. Ella habla justamente de la depresión postparto, o sea, cómo esta mujer empieza a tener odio hacia esa hija que ella parió, entonces, y cómo eso también la lleva a hacer tonteras, o sea, a encontrarse con lo más terrible del ser humano. Es súper interesante porque son temas que claramente no están abordados y menos desde una literatura tan honesta, ¿no? Porque uno dice ya, la depresión postparto existe y tal, y está dentro del conocimiento de todos y todas, pero narrar esa verdad, digamos, en primera persona me resulta que es de gran valor, ¿no? Ponerlo en papel y poder hacerlo visible. Por ejemplo, a mí me da la sensación de que, yo no he hablado con ella realmente de este cuento que le nace, pero siento que ella empezó haciendo un cuento sobre terror y terminó hablando de cómo se sentía una mujer después del nacimiento de su hija. Entonces... Claro. Con todos estos lugares, ¿no?, que debemos tener las mujeres, que es como... Sí. Además que es muy loco porque se escucha mucho decir que publicar un libro es como tener un hijo. Entonces, y sobre todo yo cuando los hombres dicen así como, oh, es como tía Luz, y uno dice, bueno, si en realidad no sabes de qué estás hablando. Sí. Pero también con respecto a la depresión postparto y otros temas, me parece que es muy interesante en cuanto a eso el trabajo de la editorial, que tiene este nombre GS. Cuéntanos un poquito la historia de cómo se origina el nombre de la editorial. El libro el nombre GS es bien extraño, la verdad. De hecho, hay gente que a veces me hace bromas así como, oh, es que parece como un nombre industrial, ¿no? Pero bueno, tiene que ver también con García Márquez, la Aureliano Buendía, que él estuvo como no sé cuántas guerras. Entonces, tiene que ver eso, pues, GS. Guerra 13, Guerra 14, por ahí.
¿Y tú como escritora has publicado en tu propia editorial o te has dedicado al trabajo de...? Yo solamente he publicado una plaquette en mi editorial, Ya. que es un capítulo de una novela que estaba escribiendo. Y después me he dedicado netamente a correcciones, a ediciones, al trabajo administrativo, que cuando uno se mete en esta cosa editorial, pensando en lo que ama los libros, pero al final termina pagando el IVA, viendo la administración, viendo redes sociales. Entonces, claro, me he dedicado como un poquito más a la parte administrativa de la editorial y la corrección de narrativa, que es lo que, como mi Y es lo que fuerte. te gusta también. Y también hiciste teatro un tiempo, contabas. Sí, hice mucho teatro, empecé como a los 20 años también en Calera, con una compañía, la compañía Tespis, que en un momento se generó un movimiento bastante importante. ¿Cómo se llama? Tespis, es la compañía que empezó. Luego me fui a Copiapó, trabajé un par de cosas allá y luego volví y trabajé con la Elena Holguín Ya. y el Salvador Espíndola, que es hijo de Marco Espíndola, el fundador de Tespis, y hacíamos teatro escolar. Escribíamos obras de teatro también, entre todos, y íbamos a las escuelas. De hecho, teníamos una obra que era fomento lector, o sea, yo era una bibliotecóloga y... ¿Tú eres una biblioteca? Sí, en esa obra, y era bien entretenida. Y contábamos cuentos, pues. Contábamos cuentos, los dramatizábamos y eso recorríamos. Bueno, yo soy bibliotecóloga. Sí. Así Sí, que me era parece muy, divertido. muy interesante. Claro. Y ahí estábamos y fomentábamos esas cosas, que se lavaran las manos los niñitos en prebásica y comieran saludable y leyeran. Oye, acuérdate de ir pegando, ahí tienes tu Mi florita. tu hojita blanca para que nos dejes ahí un recuerdo también de este encuentro. Te quería pedir que contaras un poquitito de esta premisa, de esta editorial, ¿cierto? Este proyecto sí. que tienes tú con tu compañero, parece, ¿verdad? Sí, la idea era, claro, como te estaba contando, que cuesta mucho de repente encontrar autoras. Se nos había cargado la mano un poco para los autores hombres. Entonces mi idea era generar un nuevo sello, trabajar con más temas de mujer, porque de repente me da la idea de que incluso como que se asustan un poco las mujeres el tratar temas de mujeres. Entonces la idea era sacar un nuevo sello, que estamos trabajando en ello. Yo creo que el primero va a ser un libro de cuentos infantiles de una autora galerana. Ya tenemos nombre, se llama Gata Sardina. Ese es el nombre de la editorial, Gata Sardina. Sí, de nuevo. Bueno, siguiendo igual la línea GS, pero es como un gatito sirena, una gatita en este caso, con una corona y todo. Tenemos el logo. Todo. Y tú dices que tú dijiste algo recién que decías a las mujeres les da un poco o nos da un poco de miedo de publicar. ¿A qué te refieres con esos miedos? ¿Cómo tú lo ves? ¿En cuanto a qué? Creo que era como lo que estábamos conversando recién, que hay un miedo a la crítica. Recuerdo una escritora decir que las mujeres cuando empezamos a escribir generalmente los primeros textos se los mostramos a hombres. Entonces siempre está ese temor de que los temas que se tratan a veces no son como tan comprendidos como quisiéramos. Bueno, lo que hablamos delante de esta escritora Mariana que habla del posparto, ¿no? Claro. ¿Cómo se recepciona en el fondo? Sí, a veces hay temas que son complicados, hay mujeres que hablan, no sé, y son temas más que la maternidad, la menstruación, o la forma de ver el mundo también, ¿no? Es distinto, partimos como de otra base, nos enseñan de otras formas, entonces la literatura que nos llena de repente pasa por otra parte que no es como dentro de los cánones establecidos como más masculinos. Entonces yo creo que también hay un temor de mostrarse tal y como se es en la escritura. No, porque hemos sido muy criticados. O sea, yo creo que es cierto un poco lo que contabas tú acerca de tus postulaciones a concursos, por ejemplo, de qué manera se han recepcionado tus trabajos literarios. Claro, yo siempre me gusta contar esta anécdota generalmente, bueno, ahora lo veo como una anécdota. Mandé un cuento a una beca de creación literaria y recibió súper críticas más o menos malas. Entonces después envío el mismo texto a un concurso de cuentos de mujeres y tiene una mención honrosa y es un concurso que fue latinoamericano, entonces de la Marta Brunet, hecho por la Universidad de Chile. Entonces uno dice ya, ¿qué pasa acá? O sea, lo que estoy contando, lo que estoy diciendo como mujer,
cuál es la recepción que tiene. O sea, depende del lector. Pero también uno como lectora también quiere leer eso. Me acuerdo cuando era muy joven, adolescente, y pensar, pucha, no hay protagonistas mujeres, o no hay temas de mujeres, o siempre las mujeres que describen tienen un punto, son la polola de, o cuando la describen. Me pasó cuando leí Palomita Blanca, por ejemplo, que describe a un adolescente. Yo la leía, y si bien era un adolescente, yo lo leí creo que en la misma edad que tenía la protagonista, pero sentía que hablaba cosas que a mí no me importaban, o lo que realmente me importaba lo contaban muy a la rápida. Claro, que es un texto escrito por un hombre, Por un hombre. ¿cierto? En este caso. Pero cuando tú dices recibí mala crítica, ¿qué crítica te hicieron? No sé. Por ejemplo, que como que no, el tema, ya me decían, ya sí, entretenido, pero no es relevante. ¿Cuál era el tema? Hablaba de mujeres temporeras. Yo soy de Calera, y en Calera el trabajo agrícola es uno de los ejes económicos también. Entonces muchas mujeres trabajan ahí, estudiantes universitarias, dueñas de casa, gente joven, adultas mayores, no sé. Entonces es una cuestión social súper fuerte. Y claro, yo he leído textos también y casi no hay de temporera. Y cuando hablan de temporera es como sí, mi mamá es temporera y listo. Pero no. Como que no fuera relevante. Claro. Como que no y es fuera súper social. Sí. La economía chilena se basa en la agricultura, mucho de la economía chilena. Claro. Y no es un eje que se trate. Y ahí es un mundo complejo de relación entre mujeres. Generalmente siempre las temporeras son casi todas mujeres, las recolectoras. Sí, pues. Sí, ahora, efectivamente, yo creo que la literatura de mujeres tiene que ver con eso, si es que hay literatura de mujeres, que tampoco sé cuál es tu mirada de eso, porque hay quien dice, o hemos escuchado decir, existe solo la buena y la mala literatura, ¿no? O para escribir bien hay que escribir como hombre. O pensar como hombre. Claro, por ejemplo, pensaba en Marta Brunet, que es una escritora de las potentes de Chile, y siempre se le consideró una excelente escritora porque escribía como hombre. Pero no sé si escribía como hombre, porque hablaba mucho de mujeres también. O sea, ¿a qué se refieren también? Ni siquiera define, escribe como hombre. No. La misma Virginia Woolf cuando decía, bueno, ¿cuántos anónimos? En general los anónimos siempre son mujeres, ¿no? Que escribieron y que profundamente invisibilizadas. Ahora esto de que nos cuesta escribir o escribimos ya más grandes, digamos 50 años, pasados 50 años, y esta resistencia quizás a la crítica por experiencias en que hemos sido muy criticados. O sea, tú contabas de una entrevista, ¿no?, en la cual habías dado una opinión sobre una mujer escritora. Claro. Sobre Rosario Rego, y después en el texto parecía que también me ayuda, o sea, además de ser como mi eje en la literatura, también era como de la buena madre. Te había enseñado a ser madre. Me había enseñado a ser madre también. Que es muy ilustrativo esto, ¿no? De qué manera invisibilizan también el trabajo creativo, se invisibiliza el trabajo creativo de las mujeres. De hecho, claro, la maternidad para muchas mujeres es importante, pero para otras no es opción. O sea, tampoco nos podemos encasillar que por el hecho de ser madre tengo que escribir de hijos y de niños o infantil. Claro. O sea, soy una persona. Entonces la literatura pasa por eso. O sea, las visiones no me centra o no me limita ser madre o ser mujer, escribir solamente de mujer o de maternidades desde la visión que tienen los hombres de ser mujer y ser madre. Claro. Y tú en el mundo editorial conoces otras experiencias de mujeres, ¿ves ahí la presencia de mujeres? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo has vivido? A ver, yo siento que, las mujeres cuando escribimos tratamos temas que a veces pueden parecer como domésticos en este canon que existe de la literatura, o este estereotipo que se tiene de las mujeres, pero siento que hay un grado de profundidad que a veces deberíamos tratar más, o tal vez no tiene visibilidad, no es que las escritoras no los traten. Yo siento que no hay una visibilidad de aquello. Por eso siento que es tan importante, y me gusta mucho este movimiento nuevo de muchas editoras mujeres, editoras que hacen fanzine, que sacan editoriales, que editan a otras mujeres. Me encanta. Porque lo alcanzas a ver en estas ferias que se están haciendo, que contabas tú, el trabajo de mujeres y que tiene un sello. También, sí. Sí, se nota mucho, se nota de repente en la estética, se nota en la forma en que trabajan el objeto libro. O en las ilustraciones también. Y en el mercado editorial que decías delante, cuando hacen ustedes estos talleres en colegio, en escuela,
que hablabas un poco del circuito completo del libro. ¿Cómo tu editorial ha logrado insertarse en un circuito? ¿Cómo venden en el fondo? ¿Cómo distribuyen? Nosotros todavía estamos en pañales en la distribución. Creo que hemos hecho un trabajo más o menos potente en edición, en el objeto libro, pero nos ha costado mucho el tema comercial, por ejemplo, o la distribución. Estar en este doble centralismo que te contaba, nos ha cerrado varias puertas de repente. O sea, a mí un crítico me dijo, o sea, alguien que escribe reseñas me dijo, Calera no existe en el mapa, entonces es muy difícil, porque no solamente tengo que imponer una editorial, una marca editorial, también tengo que imponer un autor o una autora y un libro. Es todo el trabajo creativo. El trabajo completo. Cuando me metí y empecé a rodar por las ferias, me di cuenta de eso. Yo, claro, estaba metiendo la marca de la editorial, pero no es solamente la marca, no es solamente, es todo. De hecho, hasta la ciudad completa. Claro, es un trabajo bien a pulso, ¿cierto? Porque ustedes finalmente logran vender en librería o se mueven en ferias del libro, ponte tú en... Todavía estamos vendiendo en ferias de libro y vendemos mucho por internet, por ejemplo. Ah, ya. ¿A través de qué plataforma? Instagram, nuestra página web y Facebook, básicamente. Todavía está mucho el boca a boca con los libros nuestros. Hace poco sacamos un libro junto con la Corporación Cultural de la Calera, o sea, Patrimonial de la Calera, un libro sobre leyendas caleranas. Y, por ejemplo, ese es un libro que va enfocado a los adolescentes, básicamente fomento del lector. O sea, la idea de la corporación era esa. Y este libro abarca los mitos, leyendas de Calera, pero contadas como si fueran cuentos, relatos. Es como una novela fragmentaria, personajes centrales, y cada uno de los personajes entrevista a un personaje que cuenta el relato. Y este libro ha tenido súper buena recepción y todavía se vende del boca a boca. O sea, es como, alguien me dio su teléfono, ¿me pueden vender el libro? Así. Claro, ¿y su público es del interior también? Extrañamente, o sea, sí, pero también mucho de Valparaíso, de Viña nos compran. O nos siguen mucho en redes sociales desde allá. A veces me ha pasado que estaba en feria en Viña y es como, ay, sí, yo los ubico por Instagram. Entonces, como, es raro eso. Como, oye, Catalina, perdona. No, incluso estar acá también ha pasado por eso. Estar acá contigo es producto de eso. De ese boca a boca, de ese circuito que está invisibilizado, pero que pulsa, sí. ¿No? Pulsa desde el interior. Sí. Oye, Catalina, te quería pedir que nos muestres los libros que trajiste aquí, algunas recomendaciones, que estás leyendo, que nos puedes... A ver, traje a Allen. Voy a empezar por quien amo, y este es mi fetiche, de leer libros escolares. Es que me encanta, porque uno empieza leyendo libros escolares desde muy chico. Entonces, mi fetiche son los libros escolares, de estos típicos de revistas. ¿Cómo te formaste tú como escritora, o sea, como lectora? Bueno, en la casa de mis abuelos se leía mucho, mi papá leía mucho, mi mamá no tanto, pero mi mamá era muy buena de contar historias. Además, se contaba todas las historias posibles, había y por haber. Historias de la familia, entonces yo creo que por ahí viene el asunto. Empecé leyendo muy chica, yo creo, o sea, en el colegio primero, en la casa se leía mucho acceso a estos libros que te digo yo de revista, que me encantan los libros escolares. Estos eran suplementos, este libro de la arcilla, ¿cierto? Sí, eran colecciones. Por los 80. Sí. Sí, yo empecé leyendo con esto, y la Marta Brunet para mí es súper importante. Yo la empecé a leer chica, pero los cuentos infantiles. Y después ya de mayor empecé con sus libros, sus cuentos y sus novelas más pesaditas. Y sí, o sea, yo a esta mujer la admiro mucho. Últimamente es como se ha convertido en mis favoritas chilenas. Y es alguien que no para de leer. Aquí se nota las marquitas de los cuentos. Sí. Y traje una internacional que a mí, yo la amo, la Fernanda Trías. Esta novela en particular también trata el tema de la mujer, pero de las cuidadoras. Cómo la mujer cuida, y me encanta cómo mezcla este libro, cómo ella cuida a la mamá, cómo cuida a su expareja, cómo cuida a un niño que trabaja. Igual es un rol el de la cuidadora, ¿cierto? O sea, nos han confinado y hay estudios, ¿cierto? Que las que más estamos a cargo de otros seres humanos, sean nuestros hijos, hijas, compañeros y madre y padre, en general somos las mujeres. ¿Y esta es una novela? Es una novela. Me encanta porque es una mezcla bien extraña, porque también habla sobre la contaminación, de cómo
se puede destruir tan fácil una sociedad si no cuidamos el medio ambiente. Y en eso mezcla todo esto y el tema de las cuidadoras y la relación con la madre y sus relaciones de pareja. Fernanda Trías. Trías, sí. Y esos son de tu editorial. Ese a ver, no este es. no. Este es Rosario Rego, que este es como mi libro favorito de la vida. Rosario Rego es mi favorita también. No la conoce mucha gente. Ella es una autora del siglo XIX que nació en Copiapó, pero se vino a Valparaíso cuando en sus 20. Se casó allá con un santiaguino que era un socio de su padre en la minería. Se vino acá, hizo una vida intelectual súper potente en Valpo, formó revistas, publicaba novelas, poesía, artículos. Esta es la primera mujer académica chilena, también es considerada la primera narradora chilena y también para algunos la primera periodista. Y para el campo de la ciencia también, porque ella divulgaba en su revista cosas científicas de la época. Era traductora, hablaba como 2 idiomas más, entonces inglés, francés. Entonces yo a Rosario Rego me llegó por coincidencia en la vida. La conocimos en un libro viejísimo que encontramos en la feria de La Calera, que estaban sus textos, y sus textos estaban editados y los habían cambiado. Y eso, claro, y nos fuimos en la tarea. Habían alterado el texto, o sea, habían cambiado el sentido de lo que ella escribía. Completamente. Wow. O sea, impresionante, qué doloroso también. Súper doloroso. De hecho, eso fue una de las cosas que nos impulsó en buscar su obra. ¿Y lo que se había modificado más o menos qué era? ¿Qué texto? Cosas de mujeres. Por ejemplo, en su novela Alberto el Jugador, había una frase que decía, en vez de razón, ella puso razón, decía corazón. O sea, eso es la más suavecita. Tengo aquí, pues de hecho podría leerte una. Por favor, dale. Es un poema que escribió, se llama La Mujer. Ella lo leyó en la Academia de Bellas Letras cuando le otorgan el título de académica. Y aquí hay unos versos que dice: ¿quedará la mujer débil pigmeo sin levantar la mente en otra región? Y es una pregunta. Y en este libro salía como una exclamación. O hay otra parte que dice: ¿la fuente del saber le fue vedada? ¿No recibió de Dios la inteligencia? ¿Las bellezas y la ciencia rudos misterios para el alma son? Y en el libro este que nosotros encontramos estaban en signo de exclamación. Aquí la poeta se hacía una pregunta de por qué las mujeres no tenían acceso a ciertas cosas y en esa edición quedó confinada como que ella estaba... Y eso es lo bello del trabajo de la edición, que me parece que lo haces de manera muy minuciosa, ¿no? Que efectivamente es como las traducciones. Cuando veo el texto original, y un caso emblemático, ¿cierto? Las Mil y una Noches. Claro. Textos que fueron como limpiados por una cuestión de, no sé, de la religión, de la moral, de aquello que es lo correcto, ¿cierto? Y se van sacando algunos elementos que pudieran ofender, entre comillas, a alguien. Y esto claro, uno puede decir, oye, pero entre una pregunta y una exclamación es como un detalle. No, porque cambia mucho. Un detalle. No, aquí cambiaba absolutamente. O sea, le cambiaba el sentido completo al poema. Entonces, claro, y a su idea. Pues, ¿Y cómo encontraron los textos originales? A las fuentes, yendo a la Biblioteca Nacional. Estaban las revistas, por suerte. Estaban conservadas acá en la Biblioteca de Valparaíso. También habían textos, y habían unos textos en la biblioteca de la Armada, porque su hijo es Luis Uribe. De hecho, a ella siempre se le conoce como la madre de Luis Uribe, la tía de Arturo Prat. No, o sea, sí, fue la tía política de Arturo Prat, pero se casó con Chacón como el año 74, o sea... Claro. No tenía ningún sentido. Y lo que tú decías delante, más allá de todos esos roles o lugares o circunstancias, es una persona que escribió y que tenía su obra y es fuerte pensar que esa obra fue de alguna manera alterada y qué importante este trabajo de memoria, ¿no? Porque se escucha decir, no, es que no hay escritoras chilenas, que no hay... Ella es contemporánea de Blest Gana, por ejemplo, y a Blest Gana lo hacen leer en las escuelas y a ella no. Por ejemplo, ella era la mujer intelectual más importante de ese momento y nadie se acuerda de ella. O sea, ni siquiera en
en lugares, no sé, en la academia, ahora recién la están tomando, hace un par de años atrás, que hay unos estudios, pero Rosario Rego hace 10 años nadie se acordaba de ella. Y nosotros nos encontramos de suerte, y así muchas. Porque buscando la obra de Rosario Rego nos encontramos con muchas autoras, Copiapina habían como 3 autoras más. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues, hubo como un bajón, pero yo creo que sí había una idea de silenciar a mujeres. Es una práctica de la invisibilización, indudablemente. Sí. Bueno, y estos libros, ¿cierto? Estos sí son de la editorial de ustedes, que lo habían mostrado. Sí, esto ya traje 3 mujeres, porque hablamos de mujeres hoy día. Sí. Traje a Mariana Aravena con Ceremonia Secreta, que ella escribe cuentos, relatos que tienen que ver, bueno, tiene unas cosas de misterio y otras cosas ahí medias graciosas. La Paloma Kirchmann, que es una tremenda poeta, pero acá tengo sus cuentos. También ella habla desde la marginalidad, personajes marginales. Ella es súper lectora, entonces tú lees un cuento de ella y te mete un montón de autores y alucinante esta mujer. Y este que es el libro que sacamos el año pasado, que es un rescate también literario, Mujer no llores lucha, de Olga Andrade Klenner. Este libro fue publicado en dictadura el año 89. Ella era militante, creo, del Partido Socialista. Este libro, su hija no se nos acercó a ella porque ella falleció hace unos años atrás, que tenía la última copia, porque esta hija tampoco sabía que su mamá escribía hasta que se encontró con ese libro. Y se dio cuenta que la mamá había publicado un libro y quedaba solo esa copia, que estaba en súper pésimo estado. Y se contacta con nosotros para ver la posibilidad de publicarlo. Lo vimos que era un libro escrito en calera, que hablaba de temas caleranos, por ejemplo, la inundación que hubo el 84, porque ella al parecer trabajó con gente que había quedado damnificada. Entonces habla, por ejemplo, tiene un cuento de los albergues, que es un cuento maravilloso. Este libro hizo un camino bien largo, el original, porque llegó a Francia, que habían una especie de imprentas que trabajaban en Francia, publicaban autores de Latinoamérica que estaban en dictadura, y estos libros después eran enviados acá y distribuidos. ¿Sabes cuál es el nombre de esa No tengo el nombre, pero tengo el dato porque don Pedro Piñones, quien imprimió este libro en Francia, vive acá en la región. Súper interesante, Catalina. Hoy agradecerte el haber aceptado esta invitación, agradecer a nuestro equipo también de quienes nos acompañan para poder sacar adelante este proyecto y visibilizar el trabajo de mujeres tan interesantes como el que realizas tú. Así que siga ahí con el collage para que podamos entregar dejar un recuerdo acá. Gracias a ti, porque siento que hay que mostrar estas autores acá, estas autoras locales. Por ejemplo, yo a Olga Andrade la amé mucho, o sea, ella escribió sola en los 80, ahí perdida, en calera, y te das cuenta en dictadura, y es como, la soledad de las mujeres creadoras, ¿no? También está ahí. Quiero entregarte un regalito a nombre de nuestra colectiva Artísticos Feministas, así que para que ábralo, para que vaya a apreciar y que nos recuerde, y siempre pensando en que siempre es necesario leer a otras mujeres. ¡Ay, qué hermoso, chiquis! Así que para ti, muchas gracias. Mujeres que leen mujeres. Yo creo que esta debería ser la premisa de todas las escritoras, todas las editoras, todas. Mujeres que leen mujeres y que dibujan mujeres y eso. Muchas gracias a ti por incluirme en este proyecto. Dale, Catalina. Qué bonito.